Bueno, bienvenidos todos. Este es el ciclo de formación de Idea País. Esta es nuestra primera charla que se llama Chile de cara al plebiscito. Y el tema de hoy es pluralismo y plurinacionalidad que inspiró a la convención. Primero queremos agradecerle a todos por venir a este ciclo de formación. Y como es habitual en estos ciclos de formación, nosotros buscamos generar un espacio de confianza y un debate con altura de miras. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es vital, un tema que está muy en boga para el plebiscito del 4 de septiembre. Porque creemos que han abundado este último tiempo acusaciones entre cruzadas, un debate y un clima de oídos sordos, ¿cierto? Y nuestra intención acá es detenernos, pensar un segundo, con honestidad, con mucho rigor intelectual, para ciertas cuestiones que consideramos como centro de estudios que son relevantes de debate. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los pueblos indígenas, que está muy presente el tema en la propuesta de la nueva Constitución, un tema que ha suscitado gran polémica, y donde se innova enormemente respecto de nuestra historia constitucional, ¿cierto? Pero en vez de entrar en polémica, nosotros nos queremos debatir con dos tremendos expositores, dos grandes invitados, porque creemos que el debate sobre la plurinacionalidad y la forma en que nos entendemos como sociedad es vital para el futuro y sobre todo lo que se está jugando este 4 de septiembre, ¿cierto? Les voy a hablar un poco la estructura del debate, o la conversación, más que un debate, ¿cierto? Vamos a abrir con unas preguntas de entrada del moderador, que soy yo, ¿cierto? Jorge Jaidon, coordinador del área constitucional de Idea País. Y cada invitado le vamos a hacer que exponga brevemente respecto a los principales puntos y sus especiales perspectivas respecto al proceso constituyente y el tema que estamos tocando el día de hoy, ¿cierto? Así que voy a presentar brevemente a nuestros queridos expositores. Primero a Aldo Mascareño, que es antropólogo social de la Universidad Austral de Chile, magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile, PhD en Sociología de la Universidad de Bielefeld de Alemania, investigador del Centro de Estudios Públicos y editor general de la revista Estudios Públicos desde 2019. Es también profesor de Sociología de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus líneas de investigación son teoría sociológica y teorías de la complejidad, sistemas socionaturales, sociología del derecho, sociología de América Latina, áreas que ha publicado varios libros y artículos. Es principalmente conocido por sus escritos sobre teoría de sistemas y pensamientos de Niklas Luhmann, autor de Abandonar la modernidad, discurso y praxis decolonial en la Convención Constitucional Chilena. Y también nos acompaña Manfred Svensson, que ya es parte de la casa, doctor en filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania, investigador senior del IES y director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, casa de estudio donde también es profesor, ¿cierto? Así que muy bienvenido Aldo, muy bienvenido Manfred, y gracias por acompañarnos, ¿cierto? Lo primero que quería partir haciendo es, justamente ustedes dos tienen, o al menos Manfred tiene la Constitución o el proyecto de la Convención Constitucional acá cerca, porque justamente el proyecto de la Convención Constitucional parte con un preámbulo que es bastante interesante respecto al tema que estamos tocando, porque dice, bueno, voy a leer acá: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Me gustaría que partiéramos con ese tema, cómo se aborda el tema de la plurinacionalidad de sus estudios, ¿cierto? Una breve exposición inicial, para luego partir con las preguntas que yo les voy a hacer a cada uno de ustedes. Así que, Aldo, si quieres tú toma la palabra en primer lugar. Sobre la plurinacionalidad, yo diría que uno puede enfocarlo de distintas maneras. En el fondo. Una, por supuesto, es política, como ya lo hemos sabido y lo hemos conocido en distintos aspectos a nivel del debate constitucional actual. Pero una que a mí particularmente me interesó y me interesa, porque la encuentro estimulante en términos intelectuales, es hacerse la pregunta qué es lo que hay detrás de ese debate constitucional. Y a medida que fue partiendo el debate constitucional yo diría, cuando fue las primeras elecciones de los convencionales, las presentaciones de programas y todo el debate en torno a la posibilidad de la convención, comenzaron a aparecer en los programas y los debates algunos conceptos que a mí me llamaron profundamente la atención, porque los había escuchado en los debates académicos al interior de las ciencias sociales acá en Chile y en otras partes de América Latina, pero ahora estaban apareciendo en el tráfico público, ¿no? En la comunicación pública y en la comunicación política. ¿Cuáles eran esos? Por ejemplo, el de buen vivir, el concepto de plurinacionalidad, el concepto, no sé, de interculturalidad,
que eran conceptos que comenzaban a salir y que a todos nos parecieron, a todo el mundo le parecieron muy extraños, en el fondo, ¿no? En términos en el debate político. Y realmente eran nuevos. Entonces comenzamos a hacer algunas investigaciones en el Centro de Estudios Públicos respecto de los programas, y ahí efectivamente, ¿no? Comenzaban a aparecer conceptos como buen vivir, como pueblos originarios, y comenzaban a reemplazar de alguna manera, o a ocupar, reemplazar probablemente sea mucho, pero a ocupar la posición que otros conceptos tenían anteriormente. Por ejemplo, el concepto de bien común, ¿no? Ahora comenzaba a ser ocupado, ¿no? Por la posición conceptual del concepto de buen vivir, ¿no? El concepto de pueblos indígenas era de alguna u otra manera reemplazado por el concepto de pueblos originarios, ¿no? No sé, habían otros conceptos también, como el de democracia participativa, el de democracia directa. O sea, pareciera ser que en los últimos años lo transitamos hacia una especie de transición semántica, de cambios semánticos en el lenguaje político. Eso es muy relevante, eso es muy importante, porque el lenguaje político, el discurso político, genera realidades políticas y genera prácticas políticas también, ¿no? O sea, los lenguajes inspiran a la construcción de determinadas instituciones, a la construcción de determinadas acciones políticas. Entonces, investigando eso, ¿no? Ya uno conocía algunos de estos conceptos, y la sistematicidad con que eran presentados en el debate constitucional. Yo particularmente me interesé en la fuente de estos debates, de estos conceptos. Y la fuente está en una tradición intelectual que no es nueva en el contexto latinoamericano, que no es nueva en el contexto académico, pero que es muy dominante, ¿no? En las ciencias sociales latinoamericanas, yo diría en términos generales, que es el decolonialismo, ¿no? El decolonialismo es una tradición académica. Yo diría que se inicia, uno puede trazar las vinculaciones conceptuales de este pensamiento hasta fines de los años 60, probablemente principios de los años 70, con gente que comenzó a estar más desencantada del marxismo más tradicional, ¿no? Y que comenzó a orientarse hacia pensamientos indígenas, hacia pensamientos latinoamericanos, hacia esa forma de pensamiento, como Aníbal Quijano, por ejemplo, que es uno de los grandes pensadores de las teorías de los años 60, teorías dependentistas, o en el marco, en el fondo, ¿no? De esas discusiones marxistas en el contexto latinoamericano de los años 60, 70. Después comenzaron a aparecer otros autores, el argentino Walter Miñolo, o Enrique Dussel, por ejemplo, el portugués Boaventura de Sousa Santos, que son autores bien relevantes dentro que han construido esta tradición decolonial. ¿Y qué es lo que plantea este decolonialismo fundamentalmente en esta posición? ¿Cuál es la posición intelectual de este decolonialismo? Lo que dicen es parten de una posición fáctica, ¿no? E histórica, ¿no? Que yo creo que ninguno de nosotros podría discutir, el hecho de que las sociedades latinoamericanas o América Latina, y no solo América Latina, también en el caso africano y en otras partes del mundo, existieron procesos de colonización. Existieron procesos de colonización administrativa, política, económica, en el fondo, ¿no? Que oprimieron a los pueblos indígenas en muchos sentidos, que los diezmaron, ¿no? Que generaron increíbles historias de matanzas y cosas de esa naturaleza, que finalmente, no solo constituyeron una colonización de tipo político, administrativo y económico, ¿no? Sino que además constituyeron una colonización epistémica. ¿Qué significa eso? Eso significa que las formas de pensamiento, las formas de comprender el mundo, ¿no? Sobre estos pueblos indígenas eran transmitidas desde el pensamiento europeo o a través de la colonización hacia esos pueblos indígenas. Hay una dominación epistémica en el fondo, ¿no? Que aún continuaría, ¿no? En el contexto de la sociedad latinoamericana en múltiples aspectos de la vida social. Entonces, lo que se propone el decolonialismo es precisamente decolonizar, ¿no? O descolonizar, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? Ellos de alguna u otra manera tienen la perspectiva de que efectivamente las formas de colonización más brutales en términos políticos, administrativos y económicos ya han concluido, pero esa colonización epistémica, esa colonización del pensamiento subsiste, y por tanto
y por tanto la tarea fundamental, ¿no?, que hay que hacer ahora es esa decolonización, y ella consistiría en este desenmascaramiento de la modernidad, en el fondo, ¿no?, como una forma que se expande, una forma particular europea que se expande a lo largo del mundo, ¿no?, y que oculta con un sentido de universalización toda la violencia simbólica y material, en el fondo, ¿no?, que habría hecho. Y se trata, en el fondo, ¿no?, en este decolonialismo, de redescubrir lo auténtico, de redescubrir lo original, de redescubrir las visiones de mundo indígena, y a partir de eso recomponer la organización política, no solo de estos pueblos indígenas, ¿no?, sino también de todo el horizonte global, ¿no? Ahí comienzan a haber diferencias entre el norte global y el sur global, ¿no?, que constituyen un horizonte absolutamente distinto. ¿Cuáles son las implicancias? Y con esto concluyo esta primera parte. ¿Cuáles son las implicancias de todo esto? Es que el decolonialismo invita a un abandono de las premisas epistémicas de la modernidad, ¿no?, las premisas en las que todos nosotros, de alguna u otra manera, nos hemos formado, a las premisas epistémicas e institucionales de la modernidad. ¿Cuáles son esas premisas epistémicas? La racionalidad, ¿no?, el conocimiento científico, la individualidad de cada uno de nosotros. ¿Cuáles serían esas premisas institucionales? La democracia liberal, la neutralidad del Estado, los derechos humanos, por ejemplo, ¿no?, son uno de los institutos fundamentales de la modernidad. Y lo que proponen este pensamiento decolonial es reemplazar esas premisas epistémicas e institucionales por estas otras premisas, en el fondo, ¿no?, decoloniales, ¿no?, y principalmente extraídas de los pueblos indígenas y de los pueblos oprimidos del planeta en términos generales, como son el buen vivir como un concepto de totalidad, ¿no?, los derechos de la vida, la plurinacionalidad, las distintas formas de pluralismo jurídico, la comunalidad, el decrecimiento, y ahí ya ustedes identifican varios de los conceptos que han aparecido también o que aparecieron durante el debate de la Convención Constitucional, ¿no? Entonces, a lo que invita este pensamiento decolonial es a abandonar las premisas modernas y reemplazarlas por estas otras premisas. Y al hacer eso, de alguna manera, no de alguna manera, sino que muy claramente, el pensamiento decolonial invisibiliza, ¿no?, todo aquello cuanto el pensamiento moderno y la tradición moderna ha hecho reflexivamente por superarse a sí mismo, ¿no?, por transformar y por criticarse a sí mismo y generar otros fundamentos, ¿no?, de crítica y otros fundamentos de articulación de la sociedad por medio de los derechos humanos, por medio de conceptos como la dignidad, ¿no?, por medio de formas como las formas democráticas, como el liberalismo y como tantas otras formas que a la modernidad le han servido para criticarse a sí misma y para reconstruir sus propias instituciones y para darse cuenta de sus propios errores, ¿no? El pensamiento decolonial asume que todo eso debe ser dejado de lado y ser reemplazado por estas nuevas formas epistémicas. Lo dejo por ahí. Muchas gracias, Aldo. Tenemos ahí unos 5 minutos también a Manfred para que sus principales impresiones sobre el tema. Ya pues, bueno, yo coincidiría primero con Aldo en notar que esto es un tópico al que uno puede ingresar desde lados muy distintos, ¿no? Y quienes hayan seguido la discusión sobre plurinacionalidad seguramente ya se han familiarizado con el tipo de argumentos que se puede esbozar respecto de la medida en que esto reconfigura, por ejemplo, totalmente el Estado o no, la medida en que el discurso de la plurinacionalidad es apto para un país con un significativo mestizaje o no. En fin, esas son probablemente las aproximaciones más comunes en el debate público. Y creo que además coincidimos en que son muy relevantes, ¿no? Cuando dirigimos aquí la mirada hacia algunos modos de acceso distintos al problema, no es porque esas preguntas sean secundarias, son muy importantes, pero puede ser importante suplirlas con algo de mirada hacia atrás, ¿no? Y quiero hacer algo en ese sentido análogo a lo que hacía Aldo, pero en los siguientes términos, ¿no? Lo que en parte me preocupa a mí es el tipo de concepciones del pluralismo sobre las que descansa el discurso relativo a la plurinacionalidad que hay reflejado en la Constitución, ¿no? O en la propuesta de
de constitución, ¿no? Si han seguido las discusiones de los últimos días, digo las discusiones menos sofisticadas, ven que a nivel de slogans esto se mueve un poco en el siguiente horizonte, ¿no? Aparece la pregunta sobre si es que esta es una constitución que nos une o no, ¿no? Y otros responden sosteniendo que la función de una constitución no es unirnos, sino, por ejemplo, representar la diversidad del país, ¿no? Uno, por supuesto, puede afirmar que en alguna medida tiene que hacer las dos cosas, pero si es que va a hacer las dos cosas, eso en parte dependerá de cómo está siendo entendida la diversidad, de cómo está siendo entendida la pluralidad, ¿no? Uno puede decir que dentro de una comunidad humana hay múltiples tipos de diferencia o hay muchos tipos de diversidad, y dependiendo de cómo uno describa la diversidad que hay, ¿no? Se va a encontrar con mayor o menor dificultad para que luego la diversidad así concebida pueda ser en algún sentido también sustrato para algún tipo de cohesión, ¿no? Y me parece que esto es una vía todavía insuficientemente explorada para abordar este texto. Uno podría entrar a múltiples temas del texto a partir de esta pregunta, porque por supuesto distintos discursos sobre la diversidad están presentes en distintas materias, ¿no? Ustedes pueden ver esto en la discusión sobre diversidad de género o diversidades sexogenéricas en algunos artículos, o pueden verlo cuando entre los fines y principios de la educación se menciona el pluralismo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ok, probablemente todos asentimos al ver el pluralismo incluido en un listado como ese, hasta que nos preguntamos, bueno, ¿qué querrá decir esto? Porque tenemos una tendencia generalizada a considerar eso, y me parece una tendencia sana, a considerar eso como algo a ser afirmado, pero desde luego hay comprensiones bien distintas entre nosotros respecto del pluralismo, ¿no? Pues según los problemas de una sociedad pluralista es que también está dividida respecto de qué tipo de pluralidad importa, cómo canalizar la misma pluralidad. Y por ejemplo, en el caso de la educación, uno podría plantearse una pregunta de este tipo, ¿no? Si el pluralismo, si la pluralidad es un fin o principio de educación, esto significa que debemos tener pluralidad dentro de cada comunidad educativa, o que debe haber una pluralidad de orientaciones en la educación, cada una con su propio aparato institucional, digamos, ¿no? Debemos tener instituciones que reflejan distintas visiones de mundo, o cada visión de mundo debe estar, estoy caricaturizando un poco por supuesto, pero cada visión de mundo o cada cultura o cada identidad debe estar reflejada dentro de cada institución, ¿no? Y esto es una disyuntiva bastante significativa en el modo en que hoy pensamos respecto de la pluralidad. Hay una serie de tradiciones intelectuales para las cuales pensar sobre la diversidad o buscar garantizar la diversidad significa buscar garantizar la diversidad interna, ¿no? De una asociación. Esto puede ser una asociación con fines educacionales, pero puede ser un medio de comunicación también, ¿no? Porque cuando hablamos de pluralidad en los medios, de nuevo, se puede repetir este mismo esquema, ¿no? Significa la pluralidad en los medios que debe haber medios de distinta orientación, o significa que dentro de cada medio debe estar adecuadamente representada la diversidad de identidades o visiones que hay en la sociedad, ¿no? Y esto es un debate que, claro, en cierta literatura está explicitado, pero que en la discusión pública no tiende a estarlo, de modo que bajo el mismo discurso de la diversidad circulan dos discursos que en alguna medida al menos son antagónicos, ¿no? Digo en alguna medida porque uno puede compatibilizarlos, ¿no? Uno puede tener una variedad de instituciones que al mismo tiempo tengan grados de diversidad interna, pero cada una de estas lógicas, ¿no?, llevada hasta su última conclusión, excluye a la otra. Si yo tengo un requisito fuerte
de diversidad interna, naturalmente, lo que eso hace es que las distintas instituciones sean más similares entre sí. Cada una es un microcosmos, digamos, de la sociedad, ¿no? Pero bueno, si todas lo son, entre ellas no hay gran diferencia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si es que promuevo que haya diversidad de orientación en las instituciones, lo que hago es sugerir que no hay un gran requisito de diversidad interna para ellas, ¿no? Entonces tenemos una disyuntiva significativa, en general no explicitada, que creo que puede aterrizar en parte en el debate sobre plurinacionalidad, pero que me parece que es importante tenerlo presente para muchas otras discusiones sobre el pluralismo también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí, ¿no? Tenemos dos concepciones respecto de dónde y cómo promover la diversidad, pero probablemente a esa separación subyace una diferencia más, que es la siguiente, ¿no? Que hay distintos tipos de pluralidad. Es bastante común que quienes simpatizan con la idea de la diversidad interna de las asociaciones tengan en mente, ante todo, diversidad de género y cultura, ¿no? O puede ser un elenco mayor de tipos de diversidad, pero en general el tipo de diversidad que hoy nosotros agruparíamos bajo el rótulo de, digamos, multitud de identidades, ¿no? Es una concepción de la diversidad que, al menos en alguna medida, va de la mano con la política identitaria, ¿no? Entonces, ese discurso de diversidad promueve una diversidad interna, una diversidad de qué? Bueno, de expresiones culturales, de orientaciones de género, etcétera, una multitud de identidades. Mientras que es más común que aquel discurso que vela por la diversidad de orientaciones de cada agrupación o de cada institución tenga en mente no tanto la pluralidad de identidades, sino la pluralidad de visiones. Y me parece que esto es donde vamos llegando al núcleo de la diferencia entre estos dos modelos. En fin, uno podría usar términos muy distintos para describir estas cosas, ¿no? Llamémosle diversidad cultural a lo primero, ¿no? Aunque hay varias formas distintas, pero podemos decir que en un lado tenemos diversidad cultural como foco principal de atención, y en el otro lado tenemos diversidad de visiones, aunque diversidad de visiones puede significar, en fin, diversidad religiosa, diversidad filosófica, diversidad de visiones políticas, ¿no? Pero en cualquier caso, en esos tres ejemplos lo que tenemos es no una diversidad de cultura o género, sino lo que podríamos llamar una diversidad de propósito global, ¿no? Una diversidad de visión de conjunto de la vida, ¿no? ¿Y en qué se diferencian la diversidad cultural de la diversidad de visiones? Uno podría decir que la diversidad cultural es un aspecto muy significativo de la vida. Uno está arraigado en una historia, en una cierta lengua, en un conjunto de costumbres, pero esos rasgos, por mucho que pesen, y yo creo que pesan, ¿no? Y que pesan, sea que uno se defina como mapuche o que se defina como chileno o como fuere, ¿no? Los rasgos culturales pesan, ¿no? A las personas les importa qué es lo que son en este registro, pero el pertenecer a una cultura no nos dice cómo obrar, ¿no? Cuando me pregunto respecto del sentido de mi vida, qué hacer con ella, ¿no? ¿Qué priorizar, ¿no? Estoy planteando un tipo de pregunta distinta, un tipo de pregunta que se integra, por supuesto, con un trasfondo cultural que me ha expuesto a ciertas visiones más que a otras, ¿no? Pero es distinto preguntarse qué hacer y preguntarse qué hacer no en cuanto miembro de tal profesión, ¿no? No es simplemente qué código profesional sigo, sino que qué hacer en la vida, ¿no? Bueno, parece que todos tenemos una visión, algún tipo de visión global explícita o implícita, dentro de la cual respondemos a las preguntas más concretas respecto de cómo orientarnos. Bueno, esas son nuestras visiones y son efectivamente distintas, y en nuestra sociedad hay no solo diversidad cultural, sino diversidad de visiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay varios tópicos en la Constitución, o en la propuesta constitucional, donde hay que plantearse esta cuestión, ¿no? El discurso de la diversidad, que parece muy
vivamente recogido en muchas partes, articula bien estos dos distintos tipos de diversidad, o privilegia o enfatiza de modo peculiar uno de estos tipos en desmedro del otro, o al menos sin recoger adecuadamente el otro. Y en fin, me extendí bastante, de modo que puedo dejar en suspenso qué pienso respecto de cómo esto aterriza en la plurinacionalidad, pero desde luego creo que es uno de los campos en los que aterriza, ¿no? Y es uno de los campos donde uno puede preguntarse si acaso el texto no podría ser algo más diferenciado, ¿no? Porque hay aquí artículos importantes, pienso ahora en el 11 y el 34, donde el respeto, el reconocimiento a los pueblos indígenas está expresado de un modo que tiende a fundir estas cosas, ¿no? La diversidad cultural y la diversidad de visiones de mundo o identidades. Y si es que uno entra en esta cancha, uno no está obligado, una constitución no está obligada a entrar en esa cancha, ¿no? Pero si uno entra ahí, me parece que habiendo entrado, tal vez es recomendable diferenciar estas cosas en lugar de identificarlas tan fuertemente. Perfecto, Manfred. Yo tengo varias preguntas, de hecho muy interesantes ambas exposiciones, pero me gustaría también que ustedes a través de las preguntas dialoguen respecto a lo que dijo el uno del otro. Así que me gustaría partir con Aldo respecto a lo central, ¿cierto? Que yo creo que es como lo que a todo el mundo le interesa del debate muy de redes sociales, ¿cierto? Pareciera ser como que por un lado está una constitución que aún no conocemos, pero el intento de rechazar para formar una constitución que nos una, ¿cierto? Y por el otro lado está esta propuesta de la Convención Constitucional que se dice, por muchos críticos de ella, que lo que hace es fragmentar, ¿cierto? A través de ese reconocimiento de las distintas diversidades, que si uno las lleva a su última expresión, finalmente pueden resultar ser contradictorias, ¿cierto? ¿Dónde nos paramos en ese sentido? ¿Es recomendable que en una constitución hagamos este tipo de diferencias a este punto de identitarismo, ¿cierto? Porque, o sea, me pasa a mí en el debate, por ejemplo, de educación, ¿cierto? En el que se dice que hay ciertos fines y principios de la educación que son bastante amplios y también recogen muchas tradiciones intelectuales distintas, ¿cierto? Hay parte de colonialismo, hay parte de un orden liberal, hay parte de otro tipo de cosas, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, la perspectiva intercultural, etc. No sé, ¿dónde estás parado tú en ese debate? A ver, yo soy originalmente antropólogo, pero devenido sociólogo y bien creyente sociólogo, ¿no? Y cuando digo bien creyente sociólogo, es que tengo más sensibilidad por la diferenciación al interior de las sociedades modernas, ¿no? Voy a explicar inmediatamente en qué entiendo por esa diferenciación, que por la autodescripciones identitarias de cada grupo social, ¿no? O de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que esas descripciones, y voy a llamarlas descripciones identitarias, ¿no? como las ha puesto Manfred, tanto en esta diferencia entre identidades y visiones, a mí me parece que yo las entendería más como formas de autodescripción, ¿no? De las personas que son fundamentalmente en un contexto moderno, en nuestras sociedades modernas, ¿no? Móviles, ¿no? Son interpenetradas, son ambiguas, ¿no? Se transfieren de un momento a otro, van cambiando en el tiempo, ¿no? No son siempre las mismas, ¿no? No tenemos una forma de autocomprendernos a nosotros fija y única, ¿no? Nuestra propia constitución individual nos va haciendo seleccionar distintas opciones. O sea, nuestras vidas son una colección en muchos sentidos de casualidades, en el fondo, ¿no? Que cuando las miramos hacia atrás les damos una cierta orientación y las configuramos en una cierta identidad y, de nuevo, en una autodescripción nuestra. Con esto no quiero desvalorar las creencias religiosas, las creencias en cosmovisiones, ni que cada uno de nosotros se sienta efectivamente algo, ¿no? Se sienta católico, se sienta como protestante, se sienta del Colo-Colo, de la Chile, de lo que fuese, ¿no? O sea que no quiero desvalorar eso, solo lo que estoy diciendo es que, visto desde un punto de vista sociológico, esas son formas en que nosotros, individuos instalados en una sociedad moderna, nos autodescribimos y nos posicionamos en un momento determinado cuando usamos esas distinciones, ¿no? Frente a otros, frente a instituciones, frente a otros individuos, ¿no? Frente a otras
sistemas sociales. Entonces, cuando digo la sociedad moderna es diferenciada, ¿no? Y esa es probablemente la dimensión estructural, ¿no? de la diversidad o del pluralismo, en el fondo, ¿no? que Manfred ve en un sentido más filosófico, por supuesto, o político también, o cultural. ¿No? Cuando digo la sociedad es diferenciada, ¿no? Uno empieza a ver distintos aspectos de esa diferenciación, ¿no? La sociedad está terriblemente diferenciada en organizaciones, distintas organizaciones políticas, ¿no? Organizaciones de investigación, académicas, organizaciones deportivas, religiosas, de todo, ¿no? Hay múltiples diferenciaciones y nosotros, piensen ustedes por cuántas de esas organizaciones solo hoy día transitaron, ¿no? De la familia, ¿no? A la universidad, de la universidad al centro, de aquí al sistema de entretención, después a tomarse una cerveza. O sea, uno transita por todas esas durante el día y lo hace permanentemente. Diferenciación de distintas organizaciones. Uno está comprometido con diversas lógicas sistémicas. Uno se preocupa de la política, ¿no? Se preocupa de la convención, pero también se preocupa de cuestiones económicas, ¿no? Por otro lado, hay, no sé, noticias acerca de la guerra en Europa, en el fondo, ¿no? Y está preocupado también de otros aspectos de carácter político en otros espacios, de cuestiones religiosas, de cuestiones deportivas, como le fue a la Chile, si va a bajar a segundo o no. Entonces, como que por distintas cuestiones, ¿no? O sea, en distintos momentos. Cuestiones culturales, evidentemente hay diferenciaciones culturales, pero esas son tremendamente interpenetradas, tremendamente permeables, ¿no? Uno de los problemas fundamentales, creo yo, del pensamiento decolonial y que se transfirió de alguna manera a la convención es identificar identidades fuertes, ¿no? ¿No? Como que si esas identidades tuviesen un sentido, se dice filosóficamente, ontológico, ¿no? Como si no pudiesen ser de otro modo, ¿no? Como si no fuesen autodescripciones que pueden transformarse y cambiarse de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Como si fuesen algo definitorio acerca del ser y la esencia de una cierta sociedad o de un cierto individuo o de una cierta agrupación social. Por cierto que esas cosas se transforman y son importantes para ese individuo, no quiero dejar de recalcar eso, pero evidentemente cada uno de nosotros a lo largo de su vida cambia, y como cambia cada uno de nosotros, también cambian esas sociedades. Entonces, si la sociedad es estructuralmente diferenciada, a mí me parece lógico, ¿no? Que exista un pluralismo político, pluralismo cultural, por supuesto, pluralismo de distintas visiones de vida, ¿no? Y lo que no me parece lógico y lo que me parece un error como en términos políticos es justamente que esas identidades intenten ser constitucionalizadas, intenten ser encerradas en una definición, encerradas en una autodescripción, ¿no? Y formuladas esencialmente porque eso impide la transformación de las personas, ¿no? Hay una, incluso, y con esto termino el tiro, hay una autora que es decolonial, que es una boliviana, ¿no? Que se autodescribe ella misma como mestiza, en el fondo, ¿no? Que se llama Silvia Rivera Cusicán, que es muy interesante, es muy fascinante su forma de comprender el decolonialismo, porque es un decolonialismo desde la experiencia misma, en el fondo, y critica a todos estos otros autores argentinos y el portugués y peruanos y a todos los otros académicos, ¿no? Y los llama el decolonialismo académico, ¿no? Critica, dice ella, a Miñolo y compañía, en el fondo, porque despolitizan, ¿no? las formas de decolonialismo, y ella habla de un indígena moderno, un indígena, y ocupa una palabra en quechua que se llama, que se dice xeje, ¿no? que es algo híbrido, ¿no? ¿No? El indígena, dice ella, es el indígena moderno, ¿no? Es un sujeto híbrido, un sujeto que está penetrado por su historia, que está penetrado por sus historias culturales, que está penetrado por sus luchas, que está también interpenetrado por las formas modernas que tiene que relacionarse con el Estado, ¿no? cada día, que tiene que relacionarse con todas las instituciones de la modernidad. O sea, el indígena, dice, no es el guardián de la naturaleza, no es el pueblo originario que nos quieren hacer creer, lo dice así tal cual, ¿no? No somos guardianes de la naturaleza, somos sujetos políticos, en el fondo, ¿no? Que aspiramos a distintas cosas, aspiramos a autogobierno, aspiramos a la
posibilidad de reproducir nuestra historia, de reproducir nuestra cultura, de reproducir nuestro lenguaje, tal como ustedes, ¿no? Nosotros, ¿no? Lo hacemos con nuestra propia tradición. Entonces, mi punto, para rescatar el punto de la decolonialidad, es cuando ese pensamiento decolonial elimina todo lo moderno, ¿no? Y asume que hay algo esencial en lo indígena que hay que rescatar, ¿no? Que es muy distinto a esta otra forma de pensar, ¿no? Las hibridaciones, ¿no? Como se decía, como tradicionalmente el mestizaje, las formas de constitución híbrida, de constitución, por decirlo así, sucia, ¿no? De nuestras identidades, ¿no? No tenemos una identidad, no somos uno, ¿no? Tenemos un nombre y ese nombre cada día lo vamos llenando de distintas selecciones, de distintas selectividades, ¿no? A partir de nuestros tránsitos por distintos espacios en las relaciones con otros, ¿no? Yo soy distinto después de encontrarme con ustedes, me puedo describir de otra manera después de encontrarme con ustedes. Ustedes mismos se pueden autodescribir de otro modo después de que escuchen lo que Manfred y yo tenemos que decirle, ¿no? Y así pasa con nosotros. Por tanto, no hay una... O sea, tratar de constituir una identidad en términos fijos, ¿no? Uno tiene que preguntarse cuál es el proyecto detrás de eso, ¿no? ¿Por qué alguien querría hacer eso? ¿Por qué alguien querría definirse a sí mismo de una vez y para siempre como algo fijo, ¿no? Cuando en contextos modernos, ¿no? Hay pluralidad de opciones, hay formas distintas de hacer las cosas y el tiempo cada día pasa, ¿no? Y vamos encontrando cosas nuevas y nos vamos encontrando con un mundo nuevo cada día por medio de nuestras observaciones y por medio de nuestros encuentros e interacciones con otros. Perfecto, sí. Muchos temas. Yo creo que acá quizás puede haber más discusión, algo que haya surgido. A mí me gustaría volver incluso con lo que dijiste al principio, en tu primera intervención, de que el decolonialismo quiere abandonar ciertas premisas de la modernidad para volver al original, ¿cierto? Y ahí me hace pensar a través de tu reflexión de que en la Convención Constitucional habían otros pensamientos, o sea, había consenso en que había que, por ejemplo, reconocer a los pueblos indígenas como parte, digamos, de la Constitución, algo que se decía que era una deuda con los pueblos indígenas, ¿cierto? Que uno puede estar más o menos de acuerdo con eso, pero más o menos había un consenso respecto a eso. Y habían otras intentos intelectuales de reconocerlos, por ejemplo la multiculturalidad o la interculturalidad, que quizás ajustan a esos tránsitos de abandonar ciertos preceptos que nosotros tenemos de la modernidad. O sea, hay muchas cosas creo que yo comentaré, no sé qué opinas tú, Manfred. Claro, yo diría, obviamente no hay que pelear por palabras, ¿no? Es un principio bien básico en toda discusión de este tipo, y alguien podría ofrecer una comprensión tal de la plurinacionalidad que pueda ser afirmada a partir del tipo de cosas que hemos estado comentando, ¿no? Entonces no es que el término de suyo tenga que ser anatema, pero al mismo tiempo es cierto que la discusión sobre la plurinacionalidad se ha encauzado en términos distintos de la interculturalidad, y hoy está vinculada a un conjunto de tesis que digámoslo así, suponen una afirmación más sustantiva de identidades, y la pregunta es si es que una afirmación más sustantiva es necesariamente el mejor tipo de reconocimiento, ¿no? O si hay modos menos robustos, ¿no?, de reconocimiento que justamente por esa mayor flexibilidad que tienen resulten más aptos para recoger el tipo de cosas que estaba mencionando Aldo, ¿no? Y ahí me parece, y esto conecto con la pregunta que hacías antes también, ¿no? Porque la crítica a la plurinacionalidad, la crítica más recurrente ha sido del siguiente tenor, ¿no? Fragmenta a Chile, ¿no? Y yo creo que hay algo pertinente en esa crítica, pero lo peculiar aquí es que en algún sentido fragmenta y al mismo tiempo en otro sentido congela o fosiliza ciertas realidades, ¿no? Eso es bien especial. Entonces, claro, me parece que debemos dar con modos de encauzar esta discusión que eviten esos dos problemas, ¿no? Que por una parte permitan mantener la unidad de la nación, que es una de las cosas que están en discusión, pero que sobre todo permitan que esas vidas concretas, no solo del conjunto de los chilenos, sino también en particular de los que son miembros de los pueblos indígenas, puedan desenvolverse libremente. Y ahí volvería un poco sobre los
los artículos a los que aludí antes, ¿no? Que creo que permiten ilustrar en parte por qué esto está en cuestión, ¿no? El 11, por ejemplo, parte así: el Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país, ¿no? Yo creo que en una primera lectura a uno no le saltan objeciones ante este tipo de textos, ¿no? Pero si uno vuelve con más calma sobre ellos y ve que aquí a los pueblos y las naciones, no a las personas, se les atribuye la posesión de cosmovisiones, bueno, ahí hay una pregunta relevante que hacerse, ¿no? Respecto de si ese es el lenguaje adecuado, ¿m?, para referirnos a las creencias y prácticas de los miembros de esos pueblos hoy, ¿no? Es similar la formulación que hay algo más adelante en el 34, y a pesar de que es similar, lo recojo también simplemente para notar que esto no es un accidente, ¿no? Sino que es una mentalidad que está muy recurrentemente presente en el texto. Dice: los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, me salto un poco, ¿no? Tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, ¿no? Y aquí la identidad y cosmovisión, de nuevo, no es de las personas, que por supuesto no estoy pensando en que deba ser de las personas aisladas de sus comunidades, ¿no? Es de las personas como parte de sus comunidades, pero en las formulaciones que encontramos aquí es más bien esto lo que encontramos, ¿no? La cosmovisión de un pueblo, ¿no? Entonces hay que preguntarse si es que esto es pertinente, y si es que es pertinente, por lo mismo, la identificación entre cultura y cosmovisión, que uno puede decir que es lo que subyace a estas formulaciones. Porque, claro, cuando uno critica esto, puede parecer que uno está despreciando el valor de una cultura, ¿no? Que uno no quiere reconocer que hay una experiencia cultural que tiene cierto peso, mayor para algunas personas, menor para otras, pero que parece para muchos tener un peso importante. Y yo creo que no es para nada eso lo que está implicado en este tipo de crítica, ¿no? Sino que más bien me parece que si uno distingue cultura de visión de mundo, una de las cosas que uno posibilita es justamente que una misma cultura pueda ser objeto de defensa por parte de quienes tienen visiones de mundo distintas. Y dicho de otro modo, o el beneficio que también acompaña eso, es que dentro de una misma cultura puede reconocerse espacio para diversidad de visiones de mundo. Esto, por lo demás, es lo que naturalmente reconocemos para el resto del país, ¿no? Si yo describiera ahora Chile como un país católico, Chile como un país cristiano, fruncirían el ceño también los católicos, ¿no? Porque más bien reconocemos que es un país plural del que podría decirse que tiene raíces católicas, ¿no? Tal como podemos hablar de las raíces indígenas, por ejemplo, del país. Pero claro, trasladar esa afirmación respecto de las raíces a una identidad del país, ¿no? Lo reconoceríamos como algo que está fuera de lugar. Y entonces hay que preguntarse, bueno, ¿por qué sí sería pertinente atribuirle ese tipo de identidad fija a los pueblos indígenas? Y claro, además esto no es solo una discusión teórica, sino que es una discusión que se vuelve tanto más interesante e importante una vez que uno se familiariza un poco con el tipo de diversidad que hay en esos pueblos, ¿no? Con el tipo de diversidad de visiones de mundo o de creencias religiosas, por ejemplo, ¿no? Y si uno mira... Bien, Aldo está en el CEP, nos puede dar estas cifras con mayor precisión que yo, ¿no? Pero los estudios que el mismo CEP ha levantado sobre esto, que son los más acabados, ¿no? Y se encuentra con que naturalmente la visión de mundo, digamos, originaria, ¿no? Es algo presente, por supuesto, vivo e importante para algunos de los miembros de estos pueblos, pero muy minoritario al mismo tiempo, ¿no? Y son pueblos que, pienso en el caso mapuche, en una proporción muy significativa son católicos, pero además, por ejemplo, en el caso
del mundo evangélico mapuche, se trata de una proporción que dobla a la proporción de evangélicos que hay en el resto del país, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es en qué medida los términos que estamos usando, los conceptos que han aterrizado además en este texto constitucional, son tales que permiten hacer justicia a la experiencia concreta de esas personas, ¿no? Si es que el tipo de conceptos que usamos es tal que terminamos tratando a esas personas como simple símbolo de la colonización, a mí me parece evidente que no son conceptos aptos para aproximarnos a su experiencia, ¿no? No puede decir, ¿esta fue la fe de los colonizadores alguna vez? Sí, por supuesto. Y de nuevo, cuando escribimos la historia, es pertinente para algunos momentos hablar así, ¿no? Pero hay un momento en que hay que ser capaces de decir, bueno, esto pasó a ser también la fe de los conquistados, y en nuestra descripción de ese mundo hay que poder ser capaces de describir eso como una experiencia legítima. En fin. Perfecto. Bueno, se nos va acabando el tiempo, así que les voy a hacer una última pregunta previo al cierre, que les vamos a estar dando unos minutos para que cada uno dé sus impresiones finales. Me gustaría hablar un poco de lo que tú dijiste al principio, Manfred, el tema del pluralismo de la sociedad civil, ¿cierto? Nos da la impresión a nosotros, el análisis que hemos hecho del texto, que por ejemplo el ejemplo que tuviste tú de los fines y principios de la educación es especialmente interesante al respecto. ¿Por qué? Porque toda la educación, o todo establecimiento educacional que ingrese a la educación tiene que seguir ciertos fines y principios que en la discusión constitucional se vendieron como principios, si uno quiere, neutros, ¿cierto? O sea, cualquier tipo de educación debería cumplir con estos criterios que son conceptos que me hablaba ahora, que son un poco indeterminados, ¿cierto? Plurinacionalidad, enfoque de género, enfoque en derechos humanos, entre un montón de cosas, ¿cierto? También la educación sexual integral, ¿cierto? Entonces, la pregunta creo que subyace a eso, ¿cierto? Es básicamente cómo estas identidades también pueden jugar en contra justamente del otro concepto del pluralismo, ¿cierto? El pluralismo dentro de las mismas instituciones educacionales, o si una institución, ¿cierto?, confesional o deportiva tiene un currículum distinto, ¿cierto? A veces la autoridad educacional podría incluso jugar con estos principios un poquito más amplios, un poquito más indeterminados para terminar, digamos, homogeneizando, ¿cierto?, la educación en pretendiendo, ¿cierto?, esta diversidad de distintas percepciones de la educación, ¿cierto? No sé si Aldo tiene alguna idea al respecto. También felices de que los dos respondan a esta pregunta, ¿cierto? Pero Manfred, por favor, ¿cómo es tu tema? ¿Qué puedo decir? Bueno, el caso del artículo sobre fines y principios de educación es bien elocuente, ¿no? Porque de nuevo son fines y principios que si uno los enuncia en un debate, esto no fue un debate, entonces aquí no es problema, ¿no? Pero cuando aparece esto en los debates, es decir, si aparece un cuestionamiento de esos artículos en un debate, la respuesta que uno va a encontrar es, ¿pero quién podría estar en contra de alguno de estos principios, ¿no? Usted está en contra de la inclusión, usted está en contra del cuidado de la naturaleza, usted está en contra de, en fin, ¿no? Y usualmente la persona que es confrontada con esas preguntas queda desarmada, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay una pregunta relevante que levantar ahí, o varias preguntas, porque, a ver, si uno mira el conjunto de esos listados, distintos conceptos levantan distintas preguntas, ¿no? Algunos de estos conceptos lo que requieren, parece, es que si ocupan ese lugar tan significativo, bueno, sean precisados, ¿no? A propósito de lo que dije sobre pluralismo. Otros parecen ser demasiado específicos, ¿no? ¿Por qué ha de ser fin de la educación no una adecuada preocupación por el medio ambiente, sino el concepto más específico de derechos de naturaleza, ¿no? Que es como quedó recogido en los fines y principios de la educación, la idea de que está entre los fines y principios de la educación que se nos debe enseñar sobre los derechos de la naturaleza. Esto es muy singular, ¿no? Entonces, en principio, si uno interpreta, digamos, muy estrictamente un texto como ese, no estaría cumpliendo con los fines y principios de la educación una institución que sí transmite una adecuada preocupación
por el medio ambiente, pero sobre una base conceptual distinta, ¿no? Y hay múltiples bases conceptuales sobre las cuales construir esa defensa o levantar esa preocupación, ¿no? Uno puede hablar de nuestros deberes respecto a la naturaleza, respecto de nuestros deberes respecto de generaciones futuras, etcétera, ¿no? Y parece que eso queda, digamos, fuera de las fronteras trazadas por ese articulado, ¿no? De modo que en ese caso uno podría decir, bueno, es muy poco pluralista justamente la formulación de estos fines y principios. De modo que, bueno, uno puede decir, por distintos motivos, distintos fines y principios chocan con el tipo de diversidad que cabe esperar de un sistema educacional, ¿no? Eso me parece que es uno de los puntos en los que uno podría aterrizar la pregunta general, pero al margen de eso la pregunta general es una pregunta muy relevante. A mí me parece que es así, ¿no? Que si nuestra aproximación al pluralismo es tal que la diversidad de visiones queda totalmente opacada, naturalmente la diversidad de instituciones o la diversidad de orientación de las instituciones de la sociedad civil también va a importar poco, ¿no? Es decir, si nuestro discurso de diversidad es exclusivamente un discurso, digamos, culturalista de la diversidad de identidades, va a ser en consecuencia un discurso poco preocupado por la pluralidad social, ¿no? Esto no significa que haya que emprenderlas contra la diversidad cultural, ¿no? Sino que yo creo que uno puede articular un discurso tal que haga lugar tanto a la diversidad de visiones como a la diversidad cultural, teniendo justamente la variedad de instituciones de la sociedad civil a la que aludía antes Aldo, como el canal por el cual esas cosas se compatibilizan, ¿no? Y nosotros somos parte de instituciones en las que diversidad de orientaciones culturales y cosmovisionales, digamos, se cruzan de múltiples maneras, y me parece que eso es algo que hay que preocuparse por preservar, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, me informan que tenemos un poco más de tiempo, así que va a haber espacio para preguntas del público. Si les quiere empezar por mientras, antes de la respuesta de Aldo, que también tiene unos minutos para dar sus impresiones al respecto. Sí, muchas gracias. A ver, como hay dos cuestiones que me gustaría mencionar, ¿no? O sea, como la idea de plurinacionalidad como concepto general no es un concepto propio de de la Convención Constitucional, ¿no? O sea, un concepto que uno ya puede rastrear en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, eso ya más o menos lo sabemos. Pero cuando uno hace una investigación del concepto de plurinacionalidad, es bien interesante, al menos en el siglo XX, no llegué más atrás, ¿no? Porque para eso ya hay que tener como los diccionarios apropiados y cuestiones por el estilo. Pero dentro de las fuentes que uno puede indagar, ¿no? Electrónicamente al menos, ¿no? Una de las primeras formas de pensar en el concepto o de aplicar el concepto de plurinacionalidad era en Europa. En el caso europeo, en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, en el entorno de la reorganización de las distintas naciones que quedaban en Europa, cómo se reorganizaba esa Europa en términos de Estado, ¿no? Lo que se menciona eran autores fundamentalmente franceses los que estaban preocupados de esta plurinacionalidad. Ellos decían, el Estado no puede ser dividido, no puede ser fragmentado hasta el infinito, ¿no? Entonces, parece que tendríamos que pensar en que existe un Estado, ¿no? Que puede contener distintas nacionalidades, ¿no? Pero que no puede perder tampoco su unidad cívica, ¿no? Eso aparecía en ese contexto. Después, en los primeros intentos de construcción de estos acuerdos por el carbón y la energía que se hacían en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, también se comenzaba a pensar en esta Europa de múltiples naciones, y a la cual se le llamaba también plurinacional. Es decir, el concepto de plurinacionalidad no es originario, ¿no?, de la Convención Constitucional, no es originario de América Latina, ¿no? Tiene un origen justamente al menos en el siglo XX, en el contexto de la existencia de un territorio y múltiples naciones en ese territorio,
¿no? Hoy lo vemos en estas confrontaciones nacionalistas, ¿no? Y etnonacionalistas, bueno, en el caso chileno que están apareciendo, en otros contextos en Europa, lo vemos en los problemas nacionales en Bélgica, en los problemas en Quebec, en los problemas con la autonomía en Cataluña, también, o sea, vemos distintas expresiones de esos conflictos de nacionalidad. Si uno lo ve así, a mí me cuesta realmente entender por qué el concepto de plurinacionalidad, que exacerba la idea de división nacional, ¿no? De distintas naciones, ¿no? Es la que se elige en el contexto de las discusiones en la convención. No me complica tanto el concepto de interculturalidad en términos políticos, ¿no? Que además tiene esta ventaja, creo yo, de establecer ese principio de igualdad entre distintos grupos, ¿no? Que consideran que tienen un cierto aprecio por sus formas culturales. En ese sentido, el concepto de interculturalidad es un enfoque parecido, ¿no? Por ejemplo, al de género, ¿no? Que es transversal, que se integra, que se entromete en distintos espacios, que va penetrando distintos espacios. Yo creo que uno de los problemas, y a propósito de algo que mencionó Manfred también, ¿no? De que no tendríamos que discutir de conceptos, pero yo creo que hay un problema ahí con que cuando uno dice plurinacionalidad, ¿no? En el contexto de una discusión política, en el contexto de la comunicación, o cuando uno lo lee en los diarios, cuando se escribe, cuando se menciona en un debate, detrás de eso hay múltiples significaciones, ¿no? Distintas formas de significaciones, de nuevo entremezcladas, ¿no? Y todo eso invita a rechazar, ¿no? Todos aquellos elementos culturales que están detrás, ¿no? Y a mí me parece que eso es un gran problema, porque con ese concepto de plurinacionalidad, ¿no? O bajo ese concepto de plurinacionalidad, parecen esconderse múltiples cosas con las que uno sí podría estar de acuerdo, con las que uno sí podría defender, con las que uno sí podría comprometerse y a las que uno sí podría dar apoyo, ¿no? Pero pareciera ser que cuando todos estos problemas que de alguna u otra manera Manfred y yo hemos reseñado en este espacio se condensan, ¿no? en un término como plurinacionalidad, entonces todo parece venirse abajo, ¿no? Y parece que hubiese que desechar todo lo que está construido detrás de eso. Y eso me parece que es una pérdida para todos, ¿no? Es una pérdida en un sentido pluralista, es una pérdida en un sentido democrático, es una pérdida para una democracia liberal y una pérdida para los propios miembros de esos pueblos indígenas que mediante ese término de plurinacionalidad, ¿no? Quisieran dar cuenta de sus propias concepciones de vida, sea en el sentido identitario o sea en el sentido de visiones de mundo como se formulaba acá. Perfecto, Aldo. Bueno, ahora pasamos a la parte más importante, que es la interacción con el público. Vamos a dar espacio para 2 preguntas, más o menos, ¿sí? Benjamín va a estar pasando el micrófono, así que les invito a hacer las preguntas al tiro y es para que los expositores respondan de una sola vez. Les pedimos que digan su nombre y la pregunta. Para Aldo, una pregunta. Usted partió la exposición describiendo, en el fondo, el marco teórico de la convención como un derivado, como lo llamó, descolonialista, ¿Sí? de origen neomarxista o posmoderno, como le quiera llamar, y una serie de pensadores. Pero me quedó dando vuelta la pregunta de cómo estas influencias filosóficas terminan desembarcando en la convención, porque gran parte de los convencionales son gente, o sea, muy pocos vienen del mundo académico. Yo no creo que la tía Pikachu ande leyendo a García Linera. Entonces, ¿qué mediadores son los que desembarcan, los que invocan estas corrientes postmodernas en la convención? ¿Son agentes políticos? ¿Son algunos convencionales académicos como Fernando Atria, podríamos decir? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tenemos una segunda pregunta? Vamos con esa por mientras pierdes la timidez. Sí,
¿ves? Sería una bonita investigación de sociología del conocimiento, hacerse la pregunta cómo desembarca el pensamiento decolonial en la convención. En tu propia pregunta ya habían contenido unas posibilidades, en el fondo, ¿no? Son ciertos agentes, son ciertos asesores, seguramente. eh, son, o sea, bueno, una cosa es, claro, los convencionales que pueden no ser intelectuales, ¿no? Como que eso es claro, no tienen por qué serlo, además, ¿no? Em, pero, pero que hay una asesoría, que hay un conocimiento detrás de eso, de cuáles pueden ser los elementos que impulsen ciertas visiones, ciertas construcciones, ciertas orientaciones normativas y ciertas orientaciones intelectuales, ¿no? De eso es muy claro que detrás de eso hay asesoría intelectual de las ciencias sociales. O sea, en la convención, no recuerdo exactamente, creo que fue en noviembre o diciembre del 2021, estuvo presentando, por ejemplo, el portugués, ¿no? De Sousa Santos, ¿no? Una presentación bien, bien interesante, ¿no? O sea, como si uno la ve, queda bien impresionado a los extremos que puede llegar, ¿no? El pensamiento decolonial, especialmente cuando se asocia a a cuestiones de pluralismo jurídico, ¿no? Y especialmente en temas penales. ¿No? O sea, yo creo que ahí es donde uno debiese poner mayor atención, ¿no? En cuanto a las formas en las cuales se construye un pensamiento, a las consecuencias que tiene de integrar principios por ejemplo, el de interculturalidad, en el caso del pensamiento del pluralismo jurídico. Creo que el punto de la interculturalidad no tiene ningún problema en otros elementos. Bueno, Manfred ha manifestado algunos de esos problemas del ámbito educativo, eh, pero cuando uno llega a las formas penales de pensamiento, de la interpretación intercultural, por ejemplo, de los derechos humanos, a mí me parece que hay un problema. Entonces yo creo que todo ese pensamiento llegó a la convención justamente por el trasfondo académico y latinoamericanista, y de que ese es un pensamiento muy propio de otros procesos constitucionales latinoamericanos a los cuales la convención o algunos de los miembros de la convención estaban mirando muy de cerca, como fue el caso boliviano y ecuatoriano. Y don José Manuel tiene una pregunta. Se presenta y... José Manuel por acá. Una pregunta para los dos expositores. Más o menos son dos preguntas en una. Pero la primera tiene que ver en torno a cómo el pluralismo jurídico, que recién lo mencionaba Aldo, y como está concebido en la Constitución y la nacionalidad como tal, o podría chocar con la igualdad sustantiva ante la ley, y si acaso la interculturalidad o el multiculturalismo, que son ideas que se han esbozado últimamente en la prensa y en la academia, puede evitar un poco que choque esta igualdad, que es una de las estandartes finalmente de la democracia representativa. Perfecto. Tal vez complemento con algo muy, muy breve nomás lo anterior. Me corrige si me equivoco, Aldo, pero tal vez uno también puede decir que es un tipo de pensamiento, el pensamiento decolonial, que es relativamente fácil de apropiarse en sus rasgos más elementales, ¿no? También tiene versiones menos o más sofisticadas, pero una versión gruesa digamos, es fácilmente apropiable, y en ese sentido uno también puede entender que su difusión fuese relativamente rápida entre personas que no estaban familiarizadas con él de antemano. Es cierto, sí. Y en fin... Todos los convencionales, o la mayoría de los convencionales de ese lado, invocaban toda la identidad al mismo tiempo en sus discursos cada vez que hablaban. Y como sin ver que había cierta contradicción, si uno lleva obviamente la identidad a su último término, en cuanto a sus consecuencias políticas, ¿cierto? Y ahí yo creo que el pluralismo jurídico, para la pregunta de José Manuel, es especialmente atractivo, ¿cierto? Claro. Ahora, el problema de la pregunta es que está dirigida a dos no abogados, ¿no? Es una pregunta jurídica. Pero yo tendería a decir muy, muy sencillamente que en ese tipo de materias, efectivamente,
todo se juega en una adecuada delimitación, ¿no? Yo creo que hay desde luego personas en Chile que objetan toda forma de pluralismo jurídico, pero creo que eso no es necesariamente la posición dominante en la discusión, al menos, ¿no? Que hay apertura una vez que es explicado el tipo de pluralismo jurídico que muchas veces ya existe, ¿no? Que hay apertura a que eso sea reconocido, pero claro que en este tipo de materias, si es que se constitucionaliza, bueno, entonces también hay que constitucionalizar su límite, ¿no? Y me parece que en eso está el centro de la cuestión. Sí. Quizás yo puedo complementar porque Claro. yo sí soy abogado, Sí. no tan estudioso como ustedes, ¿cierto? Pero desde una perspectiva que, para que se explique o aterrizar un poco en qué estamos hablando cuando decimos que se contradicen. Es, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, cada pueblo indígena puede tener su propio sistema jurídico y sus costumbres de repente pueden chocar con principios como, por ejemplo, la equidad de género, ¿cierto? Cuando se puede sancionar, por ejemplo, un delito de violación al hombre, por ejemplo, en la cultura Rapa Nui, ¿cierto? Acá hay miles de discusiones al respecto, pero que se le da una pena menor a otra persona o un hombre, digamos, chileno, ¿cierto? O no indígena, ahí pueden, ¿cierto?, verse entrelazados o podría resultar, ¿cierto?, un peligro invocar todas las identidades al mismo tiempo en una sociedad moderna, ¿cierto? Más o menos por ahí va la cosa. Ujú. Sí, cuando uno piensa en el tema del pluralismo jurídico, tampoco es algo nuevo de nuestras o únicamente asociado a los pueblos indígenas. O sea, con el contexto de las discusiones jurídicas o sociojurídicas contemporáneas, el pluralismo jurídico también puede referir a los regímenes de la antigüedad. Las sociedades medievales se constituían en términos de pluralismo jurídico también, los imperios, el colonialismo en el fondo, ¿no? Justamente porque con el Estado, con el imperio no se podía llegar hasta los últimos límites territoriales. También habían espacios de pluralismo jurídico en esos momentos. Y en el contexto contemporáneo, también en este marco de alta diferenciación, uno encuentra el pluralismo jurídico en distintos espacios a nivel transnacional, ¿no? O sea, como las normas en ámbitos digitales, las normas en ámbitos comerciales, el derecho deportivo, son formas, en términos generales, de pluralismo jurídico. Y cuando uno piensa el pluralismo jurídico en términos indígenas, mi pregunta, una pregunta que yo no he logrado responderme aún, es por qué hay que formalizar, ¿no?, determinadas prácticas, ¿no?, que los pueblos indígenas ya realizan y han realizado desde siempre. O sea, el pluralismo jurídico parte por el reconocimiento de que existiría alguna forma de resolución de conflictos, ¿no?, al interior de estos pueblos, ¿no? Y a eso uno puede denominarle ya, desde antes del proyecto de convención, pluralismo jurídico, ¿no? Lo único que se exigiría ahora es entonces formalizar, y mi pregunta es ¿por qué habría que formalizar algo?, ¿no? ¿Por qué habría que formalizar esos modos de resolución de conflictos entre distintos pueblos? O sea, algo que se hacía, ahora hay que hacerlo explícito, ¿no? Ahora esa resolución del problema de que los animales están en un campo y no están en el otro, o de las herencias, ¿no?, ahora tienen que transformarse en un caso que tiene que decidir un jefe de comunidad ante el Estado de Chile, ¿no?, cuando eso se hacía efectivamente sin el Estado de Chile ya desde siempre, ¿no? Eso me parece a mí como tremendamente problemático o innecesario del pluralismo jurídico. Y el caso que mencionas tú también me parece el otro problema más grave, ¿no? En la posibilidad en este pluralismo jurídico de interpretar interculturalmente normas sustantivas de derecho humano. Ahí me parece que hay un problema grave. Lo que se ha discutido ahora último en la convención, y pareciera haber un acuerdo al menos entre los grupos más en la izquierda, en la centro izquierda también, es el hecho de que estas formas de sistemas jurídicos indígenas se van a limitar al ámbito más de lo civil y lo patrimonial, ¿no?, y que no llegarían a esas otras formas más de reinterpretación cultural de los derechos humanos,
Pero esa es mi visión en torno al pluralismo jurídico actual, Perfecto, Aldo. o la discusión en torno a él. Perfecto, muchas gracias a los dos por su respuesta y con eso cerramos la participación del público. Y por último, simplemente como esto es un ciclo de formación, ¿cierto? Nosotros queremos darle a ustedes 2 minutos máximo que vamos cerrando para dar este mensaje o sintetizar lo que se dijo antes para que los asistentes que nos ven tanto por la transmisión o presencialmente se queden con sus principales ideas respecto al debate que hemos tenido, la conversación más bien dicho. Así que Manfred. Tal vez volvería simplemente al punto de inicio, ¿no? Decía al comenzar que hay personas que enfatizan la tarea de unificación que tendría el texto constitucional y otras que enfatizan su tarea de reflejar, representar adecuadamente la diversidad. Y me parece que si uno formula la tarea de la Constitución en esa cancha, tiene que ser capaz de efectivamente unir ambos polos y que para eso tiene que hacer el trabajo de reflexionar respecto de lo que quieren decir estos distintos términos, ¿no?, que usamos en el debate sobre el pluralismo, ¿no? Hay una constante invocación de la diversidad, del pluralismo, de la diferencia, y claro, esa evocación genérica en un plano no es problemática, ¿m? Pero cuando empezamos a entrar en las canchas en las que hemos entrado a lo largo de este año de discusión, bueno, ahí especificar los conceptos sí es relevante, ¿no? Uno podría decir además que es relevante luego no solo por el modo en que quedan precisadas las cosas en un texto constitucional, sino que también es relevante porque algo de nuestra interacción depende también de cómo está configurado este discurso. Y aquí yo llamaría la atención para cerrar sobre el siguiente detalle, que no sé si es un detalle o es más que un detalle, ¿no? Yo distinguía entre una diversidad cultural y una diversidad de visiones de mundo. Y una cosa que uno puede notar una vez que uno las ha distinguido es que esos distintos tipos de pluralidad piden de parte de terceros tipos distintos de disposición o reacción, ¿no? Si uno mira los verbos que encabezan los artículos que leí, son disposiciones afirmativas las que priman ahí. Se promueve, se reconoce, se respeta. Y todo eso está muy bien, ¿no? Esto parte de vivir en sociedad, justamente de respetar, reconocer, promover. Pero claro, esas son las disposiciones primordialmente necesarias para lidiar con la diversidad cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque la diversidad cultural no puede ser objeto o no puede ser objeto muy razonable de objeciones, ¿no? Yo no puedo objetar que alguien pertenezca a tal o cual cultura. Cuando alguien me plantea su visión de mundo, en cambio, yo sí puedo levantar objeciones, ¿no? Es parte de esa dimensión de la vida, del tener una visión de las cosas, que esa visión de las cosas pueda ser objeto de discusión, que yo le pueda decir, ¿pero estás seguro? ¿Has considerado los argumentos que militan en contra de tu filosofía, digamos? ¿No? Esto es parte de lo que uno hace como profesor universitario, plantear ese tipo de preguntas, y esas preguntas no son formas de reconocimiento, respeto o promoción, digamos, sino que introducen, uno podría decir, también una grieta entre las personas, una grieta que no tiene por qué acabar con una comunidad si es que uno sabe que junto con las disposiciones afirmativas hay otras disposiciones que permiten la convivencia en medio de la objeción. Disposiciones como la tolerancia, ¿no? La tolerancia, ¿qué supone? ¿No? Supone que hay algo que objeto y que al mismo tiempo acepto, ¿no? Pero que no lo acepto como algo que es simple objeto de mi aplauso o promoción, sino que algo que es objetado y al mismo tiempo en otro sentido aceptado o en otro sentido reconocido, ¿no? Pero ahí hay un sí y un no simultáneos, ¿no? Y el tipo de discurso en el que hemos estado navegando, digamos, es un discurso que parece movernos exclusivamente a las disposiciones afirmativas, ¿no? Me parece que eso es problemático porque en algún momento en una sociedad afloran también las diferencias de visión de mundo, ¿no? Y bueno, hay que estar preparado, haber cultivado las disposiciones necesarias para manejar ese tipo de diferencia también. Y me parece que en ese sentido, este tipo de distinciones son relevantes no solo
de cara al tipo de diferencias o diversidad que hemos discutido durante este año, sino sobre todo por el tipo de diferencias que naturalmente emergerán con más fuerza en otros momentos de la vida nacional, ¿no? Sí, mi último punto, simplemente recalcar también algunos de los elementos, como yo diría que al contrario de lo que sostiene este pensamiento decolonial más académico, en el fondo, ¿no? Que rechaza la modernidad, mi posición en torno a ello, y que creo que puedo sostener con muchos antecedentes, es el hecho de que la modernidad ha sido profundamente reflexiva sobre sí misma, ¿no? Y ha sido profundamente integrativa y profundamente autocrítica, ¿no? De sus propios errores, ¿no? Yo os invitaría a pensar justamente en esos términos, a pensar en los términos de cómo, ¿no? Nuestro propio pensamiento, nuestra propia acción política y nuestra propia acción intelectual, ¿no? Se pone en cuestión a sí misma, ¿no? Reintegra las premisas de nuestro propio pensamiento para criticar nuestro propio pensamiento y sacar nuevos elementos desde ahí, ¿no? Y poder comprender, ¿no? A través de esa autorreflexión, ¿no? Cómo se puede organizar en un contexto tan plural, en un contexto tan diverso, en un contexto tan diferenciado como aquel en el cual cada día cada uno de nosotros se mueve, ¿no? Algo tan simple como un modus vivendi, ¿no? A mi juicio, la modernidad no exige una gran cohesión social, ¿no? No exige una unidad de todos, no exige homogeneidad, ¿no? No exige la constitución de un solo tipo de visiones acerca del mundo. No solo tiene que ser racional, puede ser de distintas maneras. Hay espacio en ese contexto moderno para múltiples formas, ¿no? Y la modernidad propiamente ha desarrollado miles de mecanismos, montones de mecanismos, ¿no? Para justamente lidiar con ese problema. Uno de ellos es la tolerancia, como lo mencionó recién Manfred, ¿no? Otro es el humor, ¿no? La ironía, ¿no? Han sido permanentemente formas de lidiar justamente con esa diferencia, la inatención cívica, ¿no? La cohesión social, la unidad de todos, la casa común de todos, yo creo que es una aspiración algo anacrónica, ¿no? Lo que más bien hay que tener, ¿no? es esa constitución de un modus vivendi donde podamos constituir un espacio como unidad de las múltiples diferencias, de los múltiples creencias plurales, de las múltiples identidades plurales, de las múltiples visiones plurales que constituyen el mundo actual, ¿no? O sea, no hay ninguna exigencia de una cohesión última, ¿no? No hay ninguna exigencia teleológica en la modernidad de constituir un mundo mejor, finalmente, ¿no? Sino de constituir un mundo, ¿no? Y a mi juicio ese mundo solo se constituye cuando reconocemos, ¿no? La diferencia de cada uno de nosotros, la pluralidad de opciones de vida, ¿no? Y la existencia de solo un mundo donde cada una de esas distintas cosas se puede hacer, ¿no? Yo creo que ese concepto de modus vivendi es uno de los que a mí más me satisfacen en el sentido de formar un espacio político que no exija demasiado, pero que tampoco ofrezca demasiado poco. Perfecto, Aldo, muchas gracias. Y con esto ya estamos cerrando la conversación. Primero agradecerles por haber participado de esta conversación, por acompañarnos, por sus interesantes reflexiones. Y solamente cerrar diciendo algo, y me agarro lo que decía Aldo al final. Yo creo que para este tema constitucional es sobre todo muy importante que una constitución, más que un sueño común de una cohesión social que pareciera ser muy ficticia,
que sea una constitución que fije muy claramente las reglas del juego y que todos podamos convivir con nuestras cosmovisiones, con nuestra religión, con reglas claras, ¿cierto? En el que esa sea la casa común. No sé si se entiende esa reflexión, pero nos parece muy interesante en todo caso esa aproximación. Yo creo que es muy valorable. Así que los dejamos invitados también a la próxima sesión con Caterina Salem, profesora de la Universidad Católica y de la Universidad del Desarrollo de Derecho Constitucional, para ver Estado Social de Derecho bajo la lupa el próximo miércoles a las 19 horas. Así que muchas gracias por haber venido y Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. los dejamos muy invitados a seguir nuestro curso de Idea País. Así que nos vemos.